El verano de 1994 en Seattle debía ser un tiempo de nuevos comienzos. Para una adolescente de 14 años, el futuro brillaba con promesas, su primer trabajo, nuevas amistades, la preparatoria a la vuelta de la esquina. Pero en una soleada tarde de julio, cuando salió de su escuela de verano, Tanya Marie Fraser caminaba hacia un destino que cambiaría para siempre a una familia, a una comunidad, y que expondría las fracturas más oscuras de un sistema de justicia que falló antes, durante y después de su muerte. ¿Qué sucede cuando un depredador camina libre por décadas, mientras la evidencia de su crimen espera silenciosamente en un laboratorio? ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado si el sistema hubiera funcionado como debía? Bienvenidos a un nuevo caso. Les recomiendo que se sienten, se pongan cómodos, porque hoy vamos a recorrer una investigación que tardó más de 3 décadas en cerrarse. Un caso que revela no solo la mente de un depredador en serie, sino también las fallas sistemáticas que permitieron que siguiera atacando. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Nacida el 29 de octubre de 1979, Tanya Marie Fraser era todo lo que una madre podría desear en una hija. Teresa Fraser, su madre, recuerda a Tanya como una niña dulce, alegre, inocente en el sentido más puro de la palabra. Era una adolescente que llevaba ositos de peluche a la escuela, que abrazaba a sus maestros, que regalaba sonrisas a cualquiera que cruzara su camino. Tierra Fraser, su hermana menor, de solo 12 años en ese momento, la describe como su protectora, su hermana mayor, su ejemplo a seguir. Las dos eran inseparables, dos niñas juguetonas que se definían a sí mismas como marimacho, que disfrutaban de jugar al aire libre, explorar su vecindario de Mount Baker en Seattle. Tanya había terminado la secundaria en Washington Middle School ese mismo año. Asistía a la iglesia episcopal de St. Clement en Mount Baker, donde era conocida y amada por toda la congregación. Pero lo que más la emocionaba ese verano de 1994 era su primer trabajo. Había sido contratada por Chicken Soup Brigade, una organización que proporcionaba comidas a personas necesitadas. Para Tanya, este no era solo un trabajo, era una oportunidad de ayudar a otros, de hacer la diferencia. Estaba a días de recibir su primer cheque de pago. Tanya y Tierra ya habían hecho planes de qué harían con ese dinero. Comprarían beepers, esos pequeños dispositivos de mensajería que estaban de moda en los 90. Era un sueño simple, inocente, de dos hermanas que solo querían estar conectadas. 18 de julio de 1994, el día que todo cambió. Era un lunes por la mañana. El verano estaba en pleno apogeo en Seattle. Tanya asistía a clases de verano en Mini Middle School, ubicada en Capitol Hill. Ese día salió de clases alrededor de las 11 a.m.
Varios de sus compañeros la vieron por última vez en la intersección de la calle 21 y East Thomas, justo afuera de la escuela. Lo que sus compañeros recordaron y lo que se volvería crucial para la investigación décadas después es que Tanya estaba hablando con un hombre desconocido, un hombre que parecía estar conversando con ella de manera casual, sin que nada pareciera fuera de lugar para los adolescentes que pasaban cerca. Tanya tenía que caminar a una tienda de segunda mano donde trabajaba antes de ir a Chicken Soup Brigade, pero nunca llegó a su trabajo, nunca llegó a casa. Cuando cayó la tarde y Tanya no regresó, Teresa Fraser comenzó a preocuparse. Tanya era una niña responsable, siempre avisaba si iba a llegar tarde. Teresa llamó a amigos, a familiares, buscó en el vecindario. Nadie sabía dónde estaba. Finalmente, llamó a la policía de Seattle para reportar a su hija como desaparecida. La respuesta de la policía fue devastadora y reveladora de un problema sistémico. Le dijeron que Tanya probablemente era una fugitiva, que alguien sabe dónde está pero no quiere decírtelo. No tomaron el caso en serio, no iniciaron una búsqueda activa. Simplemente asumieron que una adolescente de 14 años había decidido huir de casa. Esta sería la primera de muchas fallas del sistema que marcarían este caso. 23 de julio de 1994. El descubrimiento. 5 días después de la desaparición de Tanya, un hombre que paseaba a su perro en la cuadra 2200 de East Highland Drive, en el vecindario de Capitol Hill, hizo un descubrimiento que congelaría su sangre. Entre los arbustos, en una zona boscosa, encontró el cuerpo de una adolescente. Era Tanya Marie Fraser. Estaba a solo 11 cuadras de donde había sido vista por última vez, a solo unos bloques de su escuela. Teresa Fraser recuerda ese momento como el peor de su vida. Vinieron a mi casa y me dijeron que la habían encontrado, que estaba muerta. Antes de perder a Tanya, cuando escuchaba sobre otras personas que perdían a un hijo, siempre pensaba que era triste y me preguntaba cómo sería perder a un hijo, pero nunca pude imaginar el dolor que realmente es, declaró años después. La escena del crimen reveló un acto de violencia brutal y calculada. Tanya había sido agredida sexualmente y había muerto por heridas cortantes en el cuello y la cabeza. Su cuerpo había sido ocultado deliberadamente en la zona boscosa, un intento del agresor de evitar que fuera encontrada rápidamente. 1994-2004. Los primeros años de investigación. El caso de Tanya Fraser inmediatamente atrajo la atención de la comunidad de Seattle. El vecindario de Mount Baker estaba conmocionado. La congregación de St. Clement organizó marchas por las calles de Seattle en su honor, exigiendo justicia. La policía de Seattle asignó al detective Cloyd Steiger, quien era nuevo en la unidad de homicidios en 1994. Steiger y su equipo comenzaron a seguir todas las pistas posibles. Recolectaron evidencia de la escena del crimen, entrevistaron a testigos, buscaron conexiones. Lo más importante que lograron en esos primeros días fue recolectar muestras biológicas del cuerpo de Tanya. En ese momento, en 1994, las capacidades de análisis de ADN eran limitadas.
No existían los sistemas modernos de bases de datos genéticos. No había genealogía genética forense. El ADN se guardó, se almacenó adecuadamente, esperando el día en que la tecnología pudiera alcanzarlo. Pero había algo más que los investigadores no sabían en ese momento, algo que se convertiría en una de las revelaciones más perturbadoras del caso. El asesino de Tanya caminaba libre por las calles de Seattle y su madre vivía justo enfrente de la escuela de Tanya. En 2001, los investigadores solicitaron un análisis de ADN de los objetos personales de Tanya que habían sido encontrados meses después de su muerte cerca de Longfellow Creek en West Seattle, aproximadamente media milla de una dirección asociada a Mark Anthony Ross en ese momento. En 2004, finalmente se logró extraer ADN de las muestras recolectadas en la autopsia. El resultado mostró dos perfiles genéticos, el de Tanya y el de un hombre desconocido. Pero el perfil del hombre era mixto, complejo, difícil de trabajar con la tecnología de ese tiempo. A medida que pasaban los años, el caso de Tanya se convirtió en lo que llamamos un cold case, un caso frío. Pero para la familia Frazier, el caso nunca estuvo frío. Teresa y Tierra nunca dejaron de buscar respuestas. En 2016, el detective Ralph Norton tomó el liderazgo de la investigación. Norton se unió a una larga lista de investigadores que habían trabajado el caso. Como él mismo dijo, múltiples generaciones de investigadores y científicos han trabajado en este caso durante más de 3 décadas. La familia también contrató a una investigadora privada, Rose Winquist, quien ha estado en el caso desde la semana en que Tanya desapareció. Winquist nunca se rindió. Mantuvo cajas llenas de notas, fotografías, recuerdos de Tanya. Siguió cada pista creíble que surgió durante 3 décadas. En 2018, los detectives intentaron usar genealogía genética forense para identificar al hombre desconocido cuyo ADN estaba en las muestras. Esta técnica había ganado fama mundial ese mismo año con la captura del Golden State Killer en California. Pero el perfil de ADN del caso Tanya era demasiado complejo, demasiado mezclado. La tecnología aún no estaba lista para procesarlo. Los investigadores no se rindieron. En 2022 solicitaron un segundo análisis. Luego, en 2024, solicitaron un tercero. Cada vez, los científicos del Laboratorio de Crímenes de la Patrulla Estatal de Washington trabajaban con tecnología cada vez más avanzada. Finalmente, en 2024, lograron crear un perfil de ADN lo suficientemente claro. Lo cargaron en CODIS, el sistema combinado de índice de ADN, la base de datos nacional de perfiles genéticos de personas condenadas por delitos. El 16 de octubre de 2025 obtuvieron una coincidencia. El ADN pertenecía a Mark Anthony Ross, de 57 años, un hombre con un extenso historial criminal que incluía asalto con arma mortal, robo e intento de violación. El 4 de noviembre de 2025, los detectives tocaron la puerta de Teresa Frazier. Finalmente tenían al responsable. Mark Anthony Ross fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado con motivación sexual.
Resulta que la madre de Russ vivía justo enfrente de Minnie Middle School. Él probablemente vio a Tanya antes, esperó su momento. Las pertenencias de Tanya fueron encontradas cerca de donde él vivía en West Seattle. Tiara Frazier, la hermana menor de Tanya, ahora tiene 3 hijas, Tanya, Marie y Angel. Sobre Russ, dijo, no es más que un cobarde, un pedófilo, un violador y ahora un asesino acusado. Estaremos en el juicio todos los días. El juicio está programado para diciembre 22, 2025. Si es condenado, será su tercera falta, cadena perpetua sin libertad condicional. Este caso nos enseña 3 lecciones críticas. Primera, nunca descartar desapariciones como fugitivos sin investigar. Segunda, la preservación de evidencia forense salva casos décadas después. Tercera, las reformas judiciales tienen consecuencias reales. Tanya Marie Frazier no era solo un caso frío, era una niña de 14 años con sueños, con una familia que la amaba, con un futuro robado. Como dijo el jefe de policía Barnes, su vida importaba. Déjenme decirlo de nuevo, su vida importaba. Si este caso te impactó, suscríbete al canal, comparte este video, que más personas conozcan el nombre de Tanya Marie Frazier. Después de 31 años, la familia Frazier finalmente tiene respuestas. La luz de la justicia, aunque tardía, finalmente brilló.